Shalom, bendiciones, que el Señor les bendiga en esta hora. Aquí estamos en un nuevo programa de Medianoche con Dios. A todos aquellos que estén sintonizando en esta hora nuestra radio FM 98.9, Los Escogidos. Les bendecimos desde aquí, en esta hora. Estoy en compañía, como siempre, de mi esposo. Shalom, bendiciones. Amén. Damos la gloria al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de estar compartiendo con ustedes la palabra, que es viva y eficaz para todo tiempo, el pan de vida, de quien nos alimentamos, nada más ni nada menos que de nuestro amado Jesucristo. En programas anteriores hemos estado compartiendo, ya terminamos con una serie, hasta el programa número 5, la parte número 5, estuvimos hablando de santo o profano, limpio o sucio e inmundo, y vamos a estar compartiendo otra serie que hemos titulado Otra Pregunta. ¿En verdad le creo a Dios? ¿En verdad le creo a Dios? Van a ser varias partes, varios programas compartiendo sobre este tema, y vamos a estar ya compartiendo en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículos 7, 11 y 12. Si usted tiene una Biblia, puede estar ahí anotando, leyendo, para estar corroborando la palabra que estamos compartiendo, y puede ir anotando los versículos. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice así: Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Está hablando de Juan el Bautista, vino para dar testimonio de la luz que es Jesús, para que todos, con el fin de que todos creyesen por él. Fíjense en lo que dice en el versículo 11 y 12. A lo suyo vino, hablando de Jesucristo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuerde que estamos hablando, el título de este programa, En verdad le creo a Dios, y acá dice en el versículo 12, a todos los que le reciben a Jesucristo, y a los que creen en su nombre. Les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que tenemos que creer en Él, es fundamental para poder ser hechos hijos de Dios. Tenemos que creer en Jesucristo. Continuamos ahí, muchos versículos van a estar aquí en el Evangelio de Juan, en el mismo capítulo 1, versículo 50. Acá hablando Jesús, ¿no? Dice: respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Hablándole acá a Natanael, ¿no? Porque te vi, le dijo Jesús, debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, porque anteriormente estaba hablando de Jesús Natanael, y no creía que Jesucristo sea el Cristo, o que algo bueno pudiera salir de Nazaret, decía él, ¿no? Vamos a continuar ahí en el capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén, ¿no? Jesucristo, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Acá creyeron muchos por las señales que él hacía. Continuamos en el capítulo 3, versículo 12 al 15. Hablando Jesús acá también. Si os he dicho
cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablando de Jesucristo ahí, ¿no? Él decía que había dicho cosas terrenales y no creían, ¿cómo iban a creer si él les dijera las cosas celestiales? Y estaba hablando de que él tenía que ser levantado, como fue levantada la serpiente. Como Moisés levantó la serpiente, así iba a tener que ser él levantado. Estaba hablando de su muerte, de su crucifixión. Fíjense, versículo 16 y versículo 18. Este versículo tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, hablando de creer, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Tenemos que creer en él para no perdernos, para no extraviarnos, para no padecer un tormento eterno. Tenemos que creer en él para poder tener esa salvación. Dice acá, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que no nos perdamos, sino que podamos disfrutar de la vida eterna que Dios tiene preparada para todos aquellos que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Acá está clarito este versículo, hablando de si en verdad estamos creyendo en Dios, creyendo en el Hijo, creyendo en el Espíritu Santo, porque muchas veces decimos que creemos, pero son meras palabras nada más tantas veces, ¿no? Porque cuando la fe empieza a ser probada, ahí se nota en verdad si estamos creyendo o no estamos creyendo. Versículo 31 al 36 del capítulo 3. 31 al 36, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Estaba hablando de él mismo, ¿no? Jesucristo. Lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este versículo es contundente, ¿no? El versículo 36 lo voy a volver a leer. Amén. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tremendo, ¿no? Amén. Qué importante es creer entonces, ¿no? Pero creer de verdad, ¿no? En verdad creer en Él, y que cuando Él venga, el Padre, el Creador, pruebe nuestra fe, nos encuentre con una fe fuerte, con una fe firme, bien fundamentada, que estemos parados ahí firme en Jesucristo, que es la roca. Vamos al capítulo 4, continuamos ahí en el Evangelio de Juan,
del versículo 39 al 42, dice así: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Recuerden ustedes, si quieren leer toda la historia de la mujer samaritana, comienza ahí en el capítulo 4. Entonces dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué tremendo que ahí en Samaria, cuando no se podían juntar judíos con samaritanos, ¿no? Y pudieran creer ellos. Y dice el versículo 42, porque nosotros hemos oído. Recuerde que la fe viene por el oír, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Continuamos ahí en el capítulo 4, del versículo 48 al 53. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Miren cómo sabía, ¿no? Jesús, que no creían con nada, ¿no? Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Acá el hombre creyó la palabra. Qué importante es creer en la palabra del Señor, porque si no, no van a suceder los milagros o lo que estamos esperando. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Pero fíjense que Amén. Antes de que viera el milagro, de que sucediera el milagro, dice en el versículo 50, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Tenemos que creer a la palabra, no esperar a ver las señales, como acá les decía Jesús: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Antes de que sucedan las cosas, tenemos que estar creyendo para que entonces sucedan, ¿no?, los Amén. milagros y lo que estamos esperando. Vamos a continuar ahí, todo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, ahora vamos a ir, versículo 24. Acá les decía Jesús: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús les estaba diciendo acá, nos está diciendo en este tiempo: el que oye mi palabra, acá tenemos la palabra, acá les estamos compartiendo la palabra, es la palabra de Dios. Y el que cree, dijo Jesús, al que le envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Continuamos ahí. El mismo capítulo, versículo 37 y 38. Acá continúa hablando nuestro amado Jesucristo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Qué tremendo, ¿no? Pobrecito amado Jesucristo,
que estuviera ahí el mismo Hijo de Dios y nadie le creía, ¿no? Y él hablaba y hablaba y hablaba, les decía, no tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, que es Jesucristo, la palabra, el verbo, vosotros no creéis. Sucede mucho en este tiempo también, que nadie cree, porque si creyeran a la palabra, entonces obedecerían a la palabra de Dios, ¿no? Y prosperarían y no tendrían que padecer a veces tantas cosas que acarrea el pecado, ¿no? Tantas consecuencias malas por desobedecer, por persistir, por perseverar en el pecado. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, les decía Jesús, del 43 al 47 ahora, del de ahí mismo del capítulo 5. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Acá les estaba hablando a los judíos que se regían u obedecían la ley de Moisés, como decían ellos, ¿no? La palabra de Dios, pero no creían a Jesús, al Hijo de Dios que estaba frente a ellos, al Verbo, como dice acá el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el Verbo hecho carne. Continuamos ahí. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 2. Y le seguía gran multitud a Jesucristo, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Gran multitud le seguían por las señales, por todo lo que él hacía, pero no porque realmente le amaban o le reconocían o creían en él. Versículo 5 al 7. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Acá vemos que Jesús estaba probando la fe de Felipe, porque nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada, a ver si en verdad estamos creyendo. Fíjense que hemos titulado este programa, ¿en verdad le creo a Dios? Y Dios va a probar esa fe, como estaba probando acá a Felipe. Versículo 14, aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Luego que vieron las señales Amén. Y lo que él hizo de multiplicar los panes, los peces, entonces creyeron, ¿no? Es que mucha gente cree, pero lamentablemente no hay que creer en las señales, en los milagros, en las maravillas, porque eso puede durar un momento, ¿no? La fe no viene por lo que vemos, sino por el oír la palabra. La palabra tiene que hacerse real, tiene que hacerse carne en cada uno de nosotros, tiene que ser metida en nuestro espíritu, y tenemos que creer a la palabra de Dios, como estábamos compartiendo hace un momento,
que vamos a tener vida eterna si creemos en Jesucristo, que es el Verbo, que es la palabra de Dios. Continuamos ahí en el versículo 29 del mismo capítulo 6. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Acá hablando Amén. Nuevamente de creer, tenemos que creer. Si no creemos, no va a suceder nada y no vamos a poder ser salvos tampoco. Tenemos que creer en Él. Creer en el que fue enviado por Dios, creer en Jesucristo. Continuamos, capítulo 6, versículo 35 y 36. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Fíjense cuántas veces está hablando de lo mismo Jesucristo, que no creían en Él, y hablando de la importancia de creer, ¿no? Él es el pan de vida, el que va a Él no tendrá hambre, y el que cree en Él no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque Amén. me habéis visto, no, aunque lo habían visto, no creían, aunque vieron los milagros, las maravillas, aunque lo vieron ahí al Hijo de Dios haciendo portentosos milagros, no creían, ¿no? Simplemente lo seguían para ver qué podían recibir de Él. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esto para que usted lo pueda remarcar, para que usted lo pueda anotar ahí en grande. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Si no, Amén. no podemos recibir la vida eterna. Versículo 64 y 69. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hablando Jesús acá siempre, ¿no? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Hay algunos de vosotros que no creen, decía Jesucristo, ¿no? Porque Él conoce todas las cosas. No se olvide que Él es Dios. Pasó por esta tierra Amén. siendo Dios y sigue siendo Dios. El versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le decía acá Pedro. Gloria Amén. a Dios, gloria a Dios. Vamos al capítulo 7 ahora. Capítulo 7, versículo 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Qué tremendo, ¿no? Ni aun Amén. los hermanos de Jesús creían en él, ¿no? Wow. Que el Señor nos ayude a confiar en Él en este tiempo, a creerle, para que podamos tener nosotros vida eterna también, ¿no? Vamos a ir al Evangelio de Lucas ahora, capítulo 16, versículo 31. Lucas 16, 31, acá estaba hablando Jesucristo también y decía: mas a Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Mas Abraham le Amén. dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Estaba hablando de la historia que contaba Jesús de el rico y Lázaro.
porque no Amén. es la fe por los milagros o porque alguien venga a decirnos algo, no podemos poner la fe por lo que alguien venga a contarnos o poner la fe en el hombre o en algún milagro que veamos, sino que en verdad la fe viene por el oír, y eso lo vamos a estar viendo en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 11, vamos a estar compartiendo, y 13 al 21. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Hablando de creer, fíjense, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Del versículo 13 al 21 ahora: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Acá está, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Fíjense, hablando del pueblo de Israel en este tiempo, que usted puede ver los conflictos y todo lo que está sucediendo. Todo esto viene desde tiempos antiguos, ¿no? Acá donde Dios dice que los provocó a celos, los iba a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, dice acá, y después el profeta Isaías dice: fui hallado de los que no me buscaban, hablando de Dios, ¿no? Fue hallado de aquellos que no lo buscaban, porque a Dios le plació, ¿no? Manifestarse en este tiempo, permitir que Jesucristo muriera para que tantos pudiéramos ser salvos gracias a ese sacrificio. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Que el Señor nos ayude a no ser así, ¿no? Rebelde y contradictor, como fue su pueblo, como está en este tiempo, con ese corazón duro que no quiso reconocer. Tantos sí han reconocido, ¿no? Unos cuantos han reconocido a Jesucristo como el Mesías, pero tantos están con ese corazón aún duro y no quisieron reconocer a Jesucristo que vino. Como estábamos compartiendo recién en el Evangelio de Juan, y usted podía ver lo que yo les estaba leyendo, ¿no? Y lo que el mismo Jesucristo decía, que no creían a sus palabras, no creían a su mensaje, no creían a lo que él decía. Les interesaban
los milagros, los prodigios, las maravillas, pero no creer en Él, en lo que Él era, reconocer que era el Hijo de Dios que vino a esta tierra, ¿no? El enviado de Dios. Y cuando le preguntó a Pedro, Pedro le dijo, ¿no? El Hijo del Dios viviente, revelado, ¿no? por el Espíritu Santo, ¿no? Porque tantas cosas que usted puede leer acá en las Escrituras y por ahí no entiende y se le hace luz, es porque el Espíritu Santo revela la palabra de Dios para que nosotros podamos entender en este tiempo. Recuerde lo que le leí acá, ¿no? Y recuerde el título de este programa. En verdad le creo a Dios. Y lo que dice en el versículo 17 de Romanos 10, la fe viene por el oír, no por lo que nosotros podamos recibir, por los milagros, por las maravillas, por lo que alguien nos pueda decir. La fe viene por el oír esta palabra que es viva y eficaz, esta palabra de Dios. Así que le animo a que usted pueda leer, si tiene una Biblia, pueda leer en su casa, en voz alta, escuchar lo que está leyendo, escudriñar la Escritura, escudriñar la palabra, atesorarla, y el Señor va a ir revelando a su espíritu. Toda la palabra la va a ir entendiendo, ¿no? Porque muchos no la leen porque dicen no entiendo lo que dice, es muy difícil, no lo comprendo. Pero usted empiece a leer de a poquito los evangelios, los milagros que Jesús hacía cuando pasó por esta tierra, todo lo que hizo. Comience a leer de a poquito y pídale al Señor ese discernimiento, entendimiento, comprensión, y el Espíritu de Dios le va a dar. Como dice la palabra, Amén. Un Padre bueno que es Dios para nosotros no nos va a dar esas cosas que le estamos pidiendo. No le estamos pidiendo nada malo, al contrario, le estamos pidiendo para poder conocerlo más, para poder entenderlo, para poder conocer el corazón de Dios. Entonces, ¿cómo Él no nos va a dar esas cosas que nos hacen bien, que es para nuestro alimento, para nutrirnos bien, para llenarnos de Él, para saciar nuestra alma y nuestro espíritu, para poder tener esa conexión que necesitamos tener con Él, porque nada nos puede saciar y nos puede llenar nuestro espíritu, la sed de nuestra alma, de nuestro espíritu, como nuestro amado Dios, como nuestro amado Padre, como Jesucristo amado, el Espíritu Santo. Él es el único que nos llena. Entonces tenemos que conocerlo a través de la palabra. Si no comemos Amén. de este alimento, de este que es nuestro alimento, de la palabra de Dios, no vamos a poder ser saciados y vamos a quedar estancados, no vamos a estar bien cimentados en la fe, bien parados en la roca que es Cristo, porque necesitamos conocerlo, necesitamos llenarnos cada vez más de Él. Así que recuerde que Amén. Si no creemos en Él, no podemos tener la vida eterna. Necesitamos creer en Jesucristo, como le compartimos recién. Oramos como siempre, como estábamos hablando recién, de la nación, del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, que Dios va a tratar luego con su pueblo. En un tiempo no muy lejano, Dios va a estar tratando con su pueblo Israel. Pero recuerde que lo que le compartí recién, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con Amén. el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No seamos entonces rebeldes, contradictores, como dice acá la palabra, como el pueblo de Dios, como el pueblo de Israel, que el Señor tuvo que provocar a celos, y tuvo que permitir que nosotros, y le damos gracias a Dios, porque Él lo ha permitido, que los gentiles podamos tener lugar, ¿no? Y ser la iglesia que Jesucristo
va a venir a buscar. Damos la gloria a Dios, Amén. damos las gracias al Señor. Ya terminando entonces este programa, recuerde que vamos a continuar hablando de este tema, varias partes más vamos a estar dando. Esta es la primera parte de En verdad le creo a Dios, que así sea. Y si no, pidámosle al Señor fe para creer en Él, que nuestra fe sea afianzada, podamos estar firmes, bien cimentados en la roca que es Jesucristo y ser obedientes a Él, obedientes a la palabra y a todo lo que estamos recibiendo. La fe viene por el oír, necesitamos llenarnos de esta palabra. Hoy hemos estado compartiendo bastante de la palabra, así que usted pueda asimilarla. Si usted tiene para anotar, como siempre decimos, que usted pueda anotar, así después puede estar repasando, escudriñando las escrituras, puede estar ahondando, meditando en la palabra del Señor, que eso pueda estar ahí, dando vueltas en su espíritu, asimilándolo, y como le decimos como siempre, esto es santo, el Señor es santo, esta palabra es santa, entonces tenemos que obedecer con temor y temblor a la palabra del Señor, porque eso es lo que va a venir a buscar Dios. Cuando venga Jesucristo, el buen pastor, cuando venga a buscar a su iglesia, va a buscar una iglesia que esté guardando sus ropas. Amén. Que no nos encuentre haciendo cualquier cosa, burlándonos del sacrificio de la cruz, estando en jolgorio, haciendo cualquier cosa, sino que nos encuentre con temor y temblor a Él, con temor y temblor, obedecer a su palabra, estar ahí atentos a lo que Él quiera que hagamos, no actuar por nuestra propia cuenta, sin tener temor a Dios, no estar obedeciendo a lo que viene a nuestra mente, a hacer actuar atropelladamente, sino en verdad hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Bueno, nos Amén. Estamos despidiendo ya, y antes, como siempre lo hacemos, queremos poder compartir con usted la oración de fe. Si usted no ha recibido aún a Jesucristo, que es tan importante recibirlo y creer en Él, como estábamos leyendo recién en la palabra del Señor, creer en Él, para que usted pueda tener esa salvación y Dios pueda anotar su nombre en el libro de la vida. Si usted quiere recibirlo en esta hora, con esta sencilla oración puede hacerlo, como estábamos compartiendo acá en Romanos, confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cierre ahí sus ojos, le invito en esta hora donde se encuentre, puede hacer esta oración sencilla, para aceptar, para reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dígale en esta hora: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame, hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz y que Dios Padre te resucitó al tercer día. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. 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 Damos la gloria al Señor. Si usted le ha aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, bienvenido al cuerpo de Cristo. Bienvenido al cuerpo del Señor, y pedimos que el Espíritu Santo lo esté guiando, lo esté llevando a toda verdad a partir de ahora, esté guiando sus pasos, lo esté convenciendo de pecado, de sus malas acciones, para que usted pueda hacer la voluntad del Señor. Consígase una Biblia, una palabra de Dios, comience a leer y a llenarse de la Escritura, del pan de vida que es Jesucristo, que su espíritu pueda ser nutrido, llenado, vivificado. Amén. Les bendecimos desde aquí. Amén. Entonces, hasta nuestro próximo programa de Medianoche con Dios. Shalom, la paz del Señor sea con todos ustedes. Shalom.